la comida espiritual. La comida espiritual lo dice muy clarito en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Amén. Ahí tienes la respuesta cuando tú preguntas, ¿cómo vendrá mi comida? Por el sustento del reino de Dios. Porque Dios tiene todo preparado de antemano. Mi hermano Javi hablaba mucho del Señor y hablaba de la comida. Y no puedo callar. Es una canción que me puede porque, verdad, es cierto. No puedo callar las verdades de Dios. No puedo rendirme a este mundo pecaminoso. No puedo rendirme a esta ola de ingratitud hacia nuestro Padre Celestial. Porque hoy lo que estamos viendo es ingratitud hacia el Altísimo. Mis hermanos, ahí donde estábamos, cerrar los ojos y vamos a orar al Padre y vamos a pedir la directiva del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, en tu trono está sentado el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a tu diestra de poder, Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo el Mesías, nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías que tú enviaste a la tierra. Señor, en Él están todas las cosas. Señor, toma el control de nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar aquí. Espíritu Santo de Dios, gracias por haber tomado el control de nuestras vidas y no habernos traído hasta aquí, Señor. Gracias porque pudiste juntarnos en un mismo sentir para alabarte y bendecirte, para glorificarte, para decirte que tú eres grande, poderoso, majestuoso, Salvador. Señor, mira a mis hermanos, mira a aquellos que no han podido venir, tócale su corazón. Todos aquellos que están fuera, Señor, de este lugar, Señor, bendícelos, Señor, en sus trabajos, en sus hogares, Señor. Que no falte el pan a la mesa, Señor, que no falte el trabajo, Señor. Pero en especial, Señor, te pido, Señor, que tomes el control de este lugar, Señor. Señor, echamos fuera todo espíritu inmundo de sordera espiritual, todo espíritu inmundo de enfermedad, todo espíritu inmundo de torpeza, todo espíritu de adormecimiento, todo espíritu de cansancio, Señor, todo espíritu molesto que no esté conforme al Espíritu Santo de Dios. No tiene ni arte, ni parte, ni suerte en este lugar. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret y tomamos la cobertura de la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario, en la cual estamos sumergidos, Señor, protegidos, Señor, por sus ángeles, Señor. 12 legiones de ángeles rodeando este lugar, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, mis hermanos. Un aplauso para el Espíritu Santo de Dios. Él es el digno de ser aplaudido. Hablaba del pan. Yo he trabajado en la panadería y sé que es hermoso y es rico y es sabroso, porque el olor de sentir el pan horneado te abre el apetito. ¿No es así? ¿A quién no le gusta el pan calentito? A todos nos gusta el pan caliente. Y más si es pan casero horneado al horno de barro, como hacían nuestras abuelas. ¿No es así? Es el que más sabor tiene. Hermanos, hoy es una noche muy especial. Es noche de jóvenes. Pero yo les voy a hablar de un joven que dice que es el pan que vino del cielo. Ese es el pan del cual vamos a hablar. Del pan que tienes que comer. En tu Biblia busca Juan capítulo 6, versículo 26 y 27 vamos a leer. Cuando lo tienes se ponen en pie porque es palabra de Dios y es palabra espiritual. No lo digo yo, está escrito en la palabra. Por favor, mis hermanos. Después de todo lo que hemos oído, de todo lo que sabemos que el Señor ha hecho, para que tenga una pequeña introducción, vamos a leer estos dos versículos y después vamos a ver qué es lo que sucede en todo este capítulo precioso. Porque en el mío dice Jesús es el verdadero pan del cielo. Y lo da a entender de muchas formas. Amén. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Dice la eterna, joven, palabra vigente que soy de nuestro Señor Jesucristo.
del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Qué hermoso como lo dice el Señor. ¿Se dan cuenta que Jesucristo, si ustedes leen un poquito más adelante en sus casas, para que indaguen, yo les voy a hacer un relato pequeño, pero vamos a empezar un poquito más atrás. El Señor multiplicó los panes y dio de comer a 5,000 personas, ¿no es así? ¿Cuántas canastas recogió? 12. 12 canastas. Y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Es tremendo eso, ¿no es así? Porque eran unos pececitos y unos pocos panes. Y ahí el Señor dice: no me buscáis por las señales. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sentía el Señor, el Maestro, el divino Señor Jesucristo? ¿Cuántos años tenía Jesús? 33 o 32. Los años que le quieras poner, porque empezó su ministerio a los 30 años. ¿Era joven o no era joven? Claro que sí, aquí hay jóvenes. Sobre todo, mayorías de 30 años. Porque menos de 20 son poquitos los que quedan, ¿no? Porque ese Brenda, Brian, Irán puede ser, y José Mario. Sí, ya los nombré. Los otros ya pasan los 30 casi, o 20 y pico para arriba. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jesucristo tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Primera multiplicación, recogieron 12 canastas. Ustedes no saben el misterio de las 12 canastas. Después dice que volvió a multiplicar los panes, 4,000 personas. Y sin contar las mujeres ni los niños. O sea que no nos pongamos a contar, porque sabemos que comieron un sinnúmero de personas y se saciaron. Y fueron a Jesucristo y lo buscaron porque estaba en Capernaúm, en los milagros que vieron. Y dice: no me buscáis por las señales que yo hice. Y recogieron 7 canastas. Acuérdense, 12 y 7. ¿No les parece que hay algo de claro ahí que te informa el Señor? Dice: no me buscan ustedes por eso, me buscan por el pan que comisteis y os saciasteis. Ustedes se imaginan que el pan hecho de Dios y multiplicado por Él no era cualquier pan. Yo creo que ni en toda la tierra, ni con todos los adelantos que tenemos, ni la mejor harina, haríamos y cocinaríamos el pan que ellos comieron. Te lo puedo afirmar. Porque la comida de Dios es excelente. Y estoy hablando de Jesucristo. Lo que Él hacía era sobrenatural. Lo que Él hacía era algo que no se podía entender. Lo que Él hacía era imposible de creer. Por eso muchos no creyeron. Y muchos se alejaron de Él. 12 significa 12 meses. 7 significa 7 días de la semana. Así que mis hermanos, Javi lo dijo muy claro. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si ustedes, mis hermanos, no comen de esto, porque dice: trabajad, pero no por el pan y la comida que perece. No hace falta que les explique a dónde va. Pero la palabra lo dice: no se preocupen por lo que habéis de comer ni lo que habéis de vestir, dice Jesucristo, porque eso pasará. Pero la comida que no perece es esta que no perece. Porque yo 3 veces, en distintas oportunidades de prédicas, les he enseñado que Jesucristo dijo: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no van a pasar. Imagínense que ni la tierra, ni el cielo, ni el océano o mar, como le quieran llamar, van a desaparecer. Y todo esto va a desaparecer. Pero su palabra permanece para siempre. Imagínense si es poderosa la palabra de Dios. Porque por su palabra nosotros estamos viviendo y respiramos y estamos sanos y estamos hoy aquí. Por su palabra
estamos caminando. Por su palabra tenemos felicidad, por su palabra tenemos alimento, por su palabra viven nuestros hijos y viven mis nietos. Por su palabra tú eres lo que eres. No porque a ti se te antoja la gana y yo vivo porque quiero y hago lo que quiero. Yo hago con mi vida lo que quiero. Hay personas que usan así la frase y no saben que el aliento que están respirando, como el que respiro yo, viene de Dios. Así que fíjase, entiendan lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios te está sosteniendo. No eres tú que te sostiene por tu propio medio. Tú no eres nadie como yo. Somos polvo y ceniza, como le dijo Abraham. ¿Qué te dirá el polvo y la ceniza, mi Señor? O como le dijo Job, ¿qué te dirá el polvo y la ceniza, Señor? Si yo soy barro en tus manos y aliento que me has dado para que viva y me sostenga. Mis hermanos, para los jóvenes, la fuerza de la juventud viene de Dios también. Y todo lo que Dios tiene preparado para ti, solamente Dios te lo va a dar si tú le buscas en un amor sincero y verdadero. Juan capítulo 6, versículo 33. No hace falta que se pongan en pie, pero léanlo porque dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Digo algo contrario a lo que les vine diciendo? ¿Quién da vida al mundo? No escucho nada. ¿Están durmiendo todavía o hay que despertarlo? ¿Quién da vida al mundo? Dios. El pan que da vida al mundo, lo dice clarito la palabra. Les termino de decir que ustedes no viven y yo no vivo porque quiero, sino porque el pan de vida da vida al mundo. Todos los que vivimos, aún los impíos, aún los asesinos, los violadores, viven porque Dios quiere que viva. Porque muchas veces decimos, el diablo no inventa nada. El diablo solo copia, imita. El diablo no puede crear. El diablo no puede multiplicar los panes. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jesucristo es el que hace las cosas y el que multiplica y da comida. Dice, yo doy vida al mundo. Lo dice bien claro el versículo. Ese es uno de los principios en los cuales nosotros tenemos que saber que si nos sostiene Dios es porque a Él le apetece. No porque tú dices. Tú puedes decir lo que quieras, pero la palabra me dice otra cosa. Que yo estoy vivo porque Dios, a Dios divino de gloria, le apetece que yo viva. El 34 le dijeron, Señor, el del mismo capítulo, ponelo Gaby por favor, capítulo 6 de Juan. ¿Qué le dice? Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Y quién no va a decir, danos siempre de este pan? Si es el pan que lleva a la vida eterna. Claro que sí, el pan de vida, el pan que viene del cielo, el pan que descendió del cielo. 6:41, poné Gaby por favor. Yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraba entonces de él los judíos, mire, porque él tenía un gran problema con los judíos. Los judíos no querían saber nada con Jesucristo. Y si ustedes, ya vamos a ver cuando lleguemos más adelante de los versículos, se dan cuenta que los judíos ya se empezaron a apartar muchos de él. Porque él les dijo una gran verdad. Y a ellos se ofendieron. Miren, dice que murmuraban. Porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y los judíos le quisieron retrucar con Moisés. Dice, sí, pero nuestros padres, dice, comieron el pan que Dios les dio. El maná. Y Jesucristo le dijo, sí, pero murieron, dice. El pan que yo les mandó Dios, soy yo el pan que desciende del cielo y doy vida eterna. Miren la diferencia que hay. ¿Quién quiere comer maná y quién quiere comer pan? 6:44 del mismo capítulo, por favor. Ninguno puede venir a mí. Escuchen bien lo que dice. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Esa palabra profética, ¿usted entiende qué quiere decir? Ahora se los voy a explicar. Oseas capítulo 6, versículo 2. Ahí van a saber por qué habla del día postrero. Porque muchos estamos apresurados porque Cristo venga. Cristo va a venir en el tiempo que es preciso. Recién estamos entrando en la semana 70. Para los que entienden y los que leen la palabra de Dios, tienen que saber qué significa la semana 70. Nos dará vida después de 2 días. Escuchen bien, 2 días. Un día para Dios significan 1000 años. 2 días son 2000 años. Estamos en 2024. Mire lo que dice. En el tercer día nos resucitará. 3000 años. Para los que no entienden y los que no quieren creer, y viviremos delante de Él. Y dijo Jesús, y los resucitaré en el día postrero. No dice, los voy a resucitar en el día 2. Porque muchos confunden la venida y otros confunden que la resurrección se va a hacer cuando Jesucristo lo dijo. ¿Me entienden? Por eso dicen que muchos se adelantan y no saben que la tribulación no la podemos evitar. Parte de ella la tendremos que vivir. Y entramos en la semana 70, marcada por el reloj de Israel. El reloj de Dios es Israel. Esa bandera que tienen allá de Israel, es de Israel. Tenemos que orar mucho por Israel, mucho por Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén es la esposa también de Jesucristo, porque muchos decimos, la iglesia es la esposa, ¿sí? Pero hay un versículo donde dice el ángel que le muestra a Juan, le dice, te mostraré la desposada del Cordero. Y vio la gran ciudad que descendía del cielo. Es una ciudad fantástica. Estuve leyéndola y me quedé admirado. Yo no sabía que había tantas piedras preciosas. Yo no sabía que está construida, que en la tierra no hay un lugar para construir algo tan precioso, tan maravilloso y tan divino. Porque está hecha prácticamente toda de piedras preciosas. No es solamente el oro. Está hecha de esmeralda, de onis, de topacio, de crisolito y no sé cuántas piedras que yo ni las conocía, pero sé que son piedras carísimas y preciosas. Y sé que tiene 12 puertas, en los cuales 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste y 3 al este. Y que las puertas tienen nombre, los nombres de los 12 apóstoles. Pero los 12 apóstoles, pero también están las 12 tribus de Judá. Porque están las 12 columnas de esa ciudad, en la cual habitaremos. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que cuando le dice, mídela, tomó una vara de oro y la midió y mide 144.000 estadios. Ustedes escucharon esa palabra, ¿no es así? Los 144.000 elegidos de Dios que salen de Jerusalén, de Israel. Son los hombres que Dios apartó con santidad, que nunca tuvieron contacto con ningún tipo de pecado en la tierra. Son hombres como tú y yo, mujeres y hombres elegidos para Dios, pero son los 144.000 elegidos de Dios, que nunca dijeron una mala palabra, que nunca tuvieron un mal pensamiento en su cabeza. Imagínense, mis hermanos. Le cuento esto porque es hermoso saberlo y entender que la Nueva Jerusalén es una de las candidatas, la esposa del Cordero. Amén, mis hermanos. Noche de jóvenes, pero los jóvenes se tienen que preparar porque vienen momentos difíciles, sobre todo para los jóvenes. El pecado abundó de una forma impresionante y dice que cosas horrendas y cosas tremendas van a ocurrir en la tierra, aquí donde vivimos. Mi hermana, creo que es la hermana Teodora, es que nos pasó, mami, ese mensaje de las naciones que se han unido en el grupo. Gladys, mi hermana Gladys. Muy bueno, Gladys, mi hermana. Dios te bendiga. Lo estuve leyendo y lo estuve analizando. Y en mi nación se va a efectuar el primer casamiento de homosexuales y lo va a auspiciar el mentiroso blasfemo que está en Roma, el Francisco este.
¿Qué opinan? En Alemania se pueden casar la madre con el hijo y la hija con el padre, o el hermano con la hermana. En Canadá ya les permiten que tengan sexo con los animales, autorizados. Una de las aberraciones que les voy contando. Imagínense, jóvenes, lo que viene. No es nada bueno. Siempre he venido advirtiendo de que esto se pone difícil. Jóvenes, prepárense para el Señor. Consagren su vida al Señor. Rindan su corazón delante de Él. Derrámenlo como se derrama el agua en el pavimento. No abracen el mundo, ni sigan a los que hacen las cosas del mundo. ¿Quieren la vida eterna? Rechacen el mundo. ¿Quieren salvación? Abrace a Jesucristo. ¿Quieren ser exitosos? Abracen a Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor es el único Salvador de tu vida. Es el único que dio la vida por ti y por mí. Yo soy un pastor de barro como lo somos todos los que estamos aquí. Somos barro en sus manos. ¿Quieren saber quién es el rey de los pastores? Gaby, por favor. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo te voy a enseñar quién es el rey de los pastores, el sublime, el sumo gran sacerdote que está sentado a la diestra de Dios Padre. Mira lo que dice. Yo soy el buen pastor. Grandioso Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él la dio en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué opinas? Ese es el pastor que vale la pena. Y lo golpearon, lo escupieron y lo mataron y lo crucificaron. Y lo coronaron con espinas. ¿Qué puede hacer un pastor de barro? No esperen mucho. Me siento nada ante eso, a eso que está escrito ahí en Juan capítulo 10, versículo 11. Es tremendo lo que dice mi Señor. Juan capítulo 6, versículo 45. Gaby, por favor. Para que vean quién enseña. ¿Quién enseña? ¿Quién los prepara para venir a Jesucristo? Si no es el Padre, el que hace todas las cosas son hechas por Él. No son por nosotros, ni los pastores, ni los que enseñamos la Biblia. Miren lo que dice. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿viene a quién? A Jesucristo. Si digo una mentira, Isaías capítulo 54, versículo 13. Pon el 10 primero. Miren lo que dice. No, 54, 13, sí, está bien, te lo había dicho bien antes. 54, 13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Quién es Jehová? Si no es el Padre. Y se multiplicarán la paz de tus hijos. Todos somos enseñados por el Padre Celestial. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Bendito sea su santo y divino nombre, el Rey de Gloria. Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Perdón. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 50. Este es el pan que descendió. Este es el pan que desciende ¿de dónde? Del cielo. Para que el que de él come, ¿qué dice? No muera. Tenga vida eterna. No el pan que comes, que te compras en la panadería. Ese va a parar a la letrina. Por eso Jesucristo dice, trabajad por el pan que no perece. Que es esta, la palabra de Dios.
Juan capítulo 6, versículo 51. De vuelta lo vuelve a decir el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Escuchen bien lo que dice aquí. La cual yo daré por la vida del mundo. El Señor murió por todos también. Aún por los asesinos, los violadores, los que insultan, los que maldicen, los que roban, los que mienten, los que murmuran, los que están haciendo las cosas que son horrendas delante de los ojos de Dios. Jesucristo murió por todos esos pecados. Aún por los jóvenes que están perdidos. Aún por los drogadictos. Aún por los fornicarios, los adúlteros. Imagínense el amor que tiene que tener Dios. Ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿usted daría a su hijo? No, yo no lo daría. ¿Sabiendo lo que es el mundo? No. ¿Conociendo a las personas? No. Pero Dios dice que amó de tal manera a este mundo que dio el unigénito, Hijo del Dios viviente, en rescate por todos. Ese amor no tiene comparación. Es un amor tan grande, tan maravilloso, que te deja sin palabras. Todos quedamos con la boca cerrada y enmudecemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque si alguno tiene algún conocimiento superior a esto, que se levante y lo diga. Y creo que no, porque será avergonzado. La palabra de Dios te puede avergonzar de todas formas. Yo te estoy hablando de lo que está escrito, y lo que está escrito yo me siento vergüenza por las cosas que se hacen delante de Dios. Capítulo 6, versículo 55. La verdadera comida y la verdadera bebida. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Imagínense para los judíos. No entendían nada. Para ellos era blasfemia decir estas cosas. Por eso fueron condenados. Y el 6:58, Gaby, por favor. Miren lo que dice. Esto es lo que deja bien claro. Dice, este es el pan que descendió del cielo. ¿Vieron que hay dos puntitos ahí? Esa es la frase que está diciendo el Señor Jesucristo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Otra vez hay 2 puntos. Se dan cuenta que el maná no daba vida. Llenaba la panza nomás. Y muchos judíos lo juntaban y el Señor le había dicho, no guarden el maná de hoy para mañana, porque mañana les voy a dar nuevo. Y ellos desobedecían y se podría el maná. ¡Cuánta desobediencia! ¡Cuánto desorden en las mentes! Por favor, el que come de este pan vivirá, ¿qué dice? Eternamente. ¿Saben cuántas veces dice el capítulo el capítulo 6? Vivirá eternamente, la vida eterna. 4 veces. ¿Sabe por qué lo dice 4 veces? ¿Cuántos puntos cardinales tenemos? 4. Para que todos entiendan, los que viven en el sur, los que viven en el norte, los que viven en el este y los que viven en el oeste. Para que ninguno diga, no, yo es que nunca escuché, yo, ¿cómo que no? Ahí la palabra de Dios lo dice bien claro, la vida eterna te la da Jesucristo, que es el pan de vida. Mira si hay que para enseñar y predicar y extender el reino de Dios. Acá se está muy lindo y se está muy cómodo, pero los que necesitan comer el pan de vida están afuera, no los que estamos acá adentro. Porque bien lo dice Jesucristo. Gaby, Mateo capítulo 28, versículo 20. Miren lo que dice el Señor cuando dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿No? 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Punto y coma. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días, toda tu vida, va a estar Dios contigo. Te va a proteger, va a guardar tu entrada y tu salida, como dice el Salmo 121, el último versículo. Todos los días va a estar contigo. Pero mira lo que te dice, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo lo dice. Y Él cumple su palabra. No entiendo el por qué el pueblo se duerme
y se relaja y no hace lo que Dios le está mandando. Porque si te pregunto cuál es la voluntad del Padre, la voluntad del Padre está en Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Pone, Gaby, primero el 39. ¿Cuánto? Dios mío. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El que siguiente, Gaby. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Si Jesucristo fue obediente, ¿qué pasa contigo, mi hermano? ¿Estás en capacidad más que el Señor Jesucristo? No lo creo. El Señor es muy claro cuando habla. Juan capítulo 6, versículo 50. Y ahí empezó el problema. Miren lo que dice. Este es el pan que desciende del cielo, para que él, del que él come, no muera. Y así lo va diciendo y lo va repitiendo. Y ninguno de ellos quiso entender. Juan capítulo 6, versículo 60. Y al oírla, muchos de los discípulos, ¿qué dice? Dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Como dice Marcos capítulo 4, versículo 23. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí dicen, ¿qué dijeron? Mire, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Se dan cuenta cómo se puede ofender la persona? Porque le dicen la verdad. Porque cuando dicen la verdad, no eres bien querido. Cuando dices una verdad, no eres aceptado. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Vamos a agradar al mundo o vamos a agradar al que vive para siempre? Es una pregunta que yo te hago a ti. Yo ya lo tengo claro. Yo voy a vivir para mi Señor. No me importa la gente del mundo. No importa lo que diga la gente. Que se rían y que estén molestos de verme y de tolerarme. Yo no tengo problema con Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es hermoso entender la palabra bendita de Dios. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu, miren, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Vieron que tiene punto y coma? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? ¿Qué son? Están dormidos todavía. ¿Qué son? Espíritu y vida. Tú vives porque Dios quiere que estés vivo. Tú vives por la palabra. Porque Jeremías lo dice bien clarito. Capítulo 23, versículo 29. Y cuando lo lees se van a dar cuenta y no hay que tener vergüenza de entender que es palabra de Dios. Y si está en tu vida tiene que ser lo que dice la palabra. ¿Qué dice? El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Eso es la palabra de Dios. Pero Jeremías lo dice claro también. Yo lo he leído. Puede ser que a lo mejor esté equivocado el versículo, pero lo voy a buscar.
Porque en Jeremías está escrito, yo lo he leído, yo sé que está. Jeremías, se me va. La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos. La palabra de Dios te enseña, te instruye. La palabra de Dios es la que te lleva a toda verdad. Mis hermanos tienen que entender que la palabra de Dios, Jeremías capítulo 23, versículo 29. Fíjense lo que dice. No es mi palabra como fuego. ¿Quién lo dice? Jehová. Y martillo que quebranta la piedra. Mis palabras, dice el Señor. Es la palabra que da vida, es la palabra por la cual vive. Es palabra de vida, es palabra espíritu. Esto que estoy leyendo yo es palabra espiritual. Esto no fue escrito por ninguna mente humana. Porque la mente humana se la comieron los gusanos. Cuando nos morimos nos comen los gusanos. Esta es palabra viva y eficaz. Esta es la palabra que te da vida. Esta es la palabra que te permanece en ti. Esta es la palabra que te presenta justo delante del Padre por medio de Jesucristo de Nazaret. Porque Él vertió su sangre para justificarte delante del Padre. Pero si no guardas los mandamientos, de nada te sirve. Si no guardas su palabra, de nada te sirve. Tienes que amar la palabra de Dios. Y si yo dijese algo que no está escrito, vamos a ver lo que dice Juan, lo voy a buscar, capítulo 6. Fíjense que, poneme el 6:66, porque ahí dice algo muy fuerte. Fíjense, 6:66 de Juan. No son los 3:6. Miren lo que dice. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. No les gustó ya lo que les dijo el Señor. Y así hay muchos que se alejan de la iglesia y se alejan de la presencia de Dios. Y ya no andaban con Él. Y acá viene la palabra que duele. El 67, Gaby, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense el dolor de nuestro Señor Jesucristo. Y el 68 le respondió Simón Pedro, Señor, mírenlo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Saben qué quiso decir? Tú eres el que en la zarza que ardía y no se consumía en el monte de Sinaí, en el monte de Oreb, yo soy el que soy. Tú eres en el horno de fuego, cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego, el cuarto hombre que caminaba en el fuego. Eso le quería decir Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el verdadero. Tú nunca necesitaste nacer ni morir, porque antes que todo esto fuera hecho, tú ya estabas. Tú ya existías. ¿Saben qué, mis hermanos? Ninguno de los que estamos naciendo de mujer, ninguno, escuchen bien lo que les digo, porque es verdad lo que les estoy diciendo. Ninguno nació de una madre virgen. Jesucristo nació de una madre virgen. Somos todos fuera del contexto. ¿Sabías eso? Jesucristo nació de María, que era virgen. Pero tú y yo, te lo aseguro que ninguno nació de una madre virgen. ¿Ustedes creen que yo miento? Claro que no. Porque sé lo que significa virgen. ¿Me entienden? Desde el punto primero ya se diferencia con nosotros. Es único, por eso dividió la historia en dos partes. Fue el antes y el después. Nació de una virgen. El Hijo del Dios viviente. Único. Marca la diferencia. Porque tú y yo no nacimos de una virgen. Te lo puedo afirmar. Y no me avergüenzo de lo que digo. Es palabra verdadera. El 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Mis hermanos, es tiempo de entender que la palabra de Dios es la que te mantiene viva. La palabra de Dios es la que te lleva a entender y comprender que no estás por casualidad en la tierra, que tienes que extender el reino de Dios. Dios viene a buscar una iglesia inmaculada, una iglesia santa, una iglesia reservada para Él. Entonces tenemos que seguir preparándonos, porque tenemos que estar bien empapados de lo que es la palabra espiritual de Dios. Es tiempo, mis hermanos, de dejar de jugar a decir soy evangélico. Es dejar de decir vengo a calentar sillas y no gané un alma para Cristo. ¿Qué clase de evangélico eres, mi hermano? ¿A quién le estás predicando? Lo estamos predicando entre nosotros. Yo donde estoy, voy hablando del Señor. Y no me importa quién hay al lado mío. Y muchas personas me escuchan. Y muchas personas oyen. Porque la que no tiene problema con la madre, tiene problema con el padre. Y el que no tiene problema en el trabajo, tiene problemas de salud. Y el que no tiene problema, el hijo con su madre o con su padre. Es raro hoy en día. Y todos necesitamos de Dios. Y una palabra de aliento para esa persona la edifica y la hace buscar al Señor. Porque tiene sed y hambre del pan de vida que es Jesucristo de Nazaret. El único pan de vida que te puede llenar el espíritu de esa persona es el pan de vida que es Jesucristo de Nazaret. ¿Me entienden, mis hermanos? Es tiempo de seguir buscando al Señor. Es tiempo de entender que el Señor no dio su vida en vano. Jesucristo dice en Juan capítulo 7, versículo 16, porque los fariseos y todos se preguntaron de dónde sacaste tú la letra, si tú nunca fuiste a la escuela, si tú nunca, yo no te he visto, que tú estás siempre en la carpintería, con las maderas, trabajando con todo lo que es las herramientas de un faleñame, como se llama acá en valenciano. O italiano, bueno, pero creo que se llama más o menos igual. Son los que manejan la madera, los carpinteros. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino, ¿de quién? Del que le envió. ¿Y quién lo envió a él? El Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Qué equivocación que hay, ¿no? Porque Jesucristo está respetando al Papá Celestial, que es tu papá y el mío. Y él dijo, y no es que yo le esté enseñando, el que te enseña quién es, el Padre. Tú estás aquí porque el Padre quiso que vinieras aquí. Porque Jesucristo lo dice bien claro, nadie viene a mí si no es enviado por el Padre. Mi Padre os ha enviado hacia mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera, dice el Señor. Es hermoso entender que Jesucristo te ama de una forma que no entendemos. Y sabemos que Dios es celoso de ti. Y su celo es grande, porque es un fuego consumidor. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. A ver, Gaby, ponelo por favor. Léanlo, mis hermanos, porque yo lo conozco a ese versículo. ¿Qué dice? ¿Quién es celoso? Dios. Jehová Dios. Y Hebreos 12:29 también lo dice. Pero me gustó más porque este dice Dios celoso. Hebreos 12:29 también lo dice. Que nuestro Dios es fuego consumidor. Y muchas veces escucho aquí en el altar que piden fuego. Cuidado que el fuego consumidor es Dios. Si tú estás sucio por los pecados que cometes delante de Dios, llames como te llames, cuidado, mis hermanos, sé temeroso de Dios. El Salmo 112, versículo 1, lo dice muy claro. Ponelo, Gaby, por favor. Fíjate lo que es el salmista. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Hay que temerlo a Dios. No hay que jugar con Él.
Porque Dios es bueno y es amor, pero es un Dios de justicia. Y es un Dios recto. Como le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. ¿O ustedes creen que esos hombres los usó Dios por qué? ¿Porque hacían lo que querían ellos? ¿A la vuelta de la esquina pecaban? No, mis hermanos. Esos hombres caminaban y temían a Dios. Y se arrodillaban ante Él y buscaban día y noche al Señor, de señores y Rey de reyes. Para que la guía de Él no fracasaran sus asuntos. Eran guiados por el poder de Dios. Mis hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de entender que con Dios no se juega. Así que tú y yo, ¿qué haremos? ¿Buscaremos al Señor en espíritu y en verdad? Como dice Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Porque si tú preguntas de qué forma es, ahí te lo está diciendo. Ponelo, Gaby. Juan, capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu. Punto, dice. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que tú no viniste aquí porque quisiste, porque hay una necesidad en tu vida. Y esa necesidad yo no la conozco, ni la quiero saber. Pero yo también tengo necesidades, como las tienen ustedes. Porque Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. También lo dice Lucas, pero no me gusta porque no dice de dónde sale. A mí me gusta cuando dice de dónde sale. Mateo, lo voy a buscar, porque lo dice muy clarito. Sí. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y ahí viene, mire, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Que la palabra de Dios es alimento a tu vida y la mía. Que la palabra de Dios, si no la comes, no la degustas, estás equivocado. El no saber lo que dicen las Escrituras, el no entender lo que está escrito, está fuera del plan de Dios. Tienes que amar la palabra, tienes que enamorarte de la palabra, tienes que abrazar la palabra, tienes que nadar, tirarte a ese río de espíritu que se llama palabra de Jehová. Porque aunque te estés ahogando, decís, pero voy a aprender. Y aunque no me acuerde, voy a entender. Y aunque no llegue a entender nada, no importa. Dios es el que te va a instruir. Dios es el que enseña, Dios es el que prepara. Dios es el que edifica, Dios es el que levanta. Mis hermanos, tienen que entender que si no aman la palabra de Dios, están fuera del plan de Dios. Poneme Marcos capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice. Ni aún estas escrituras habéis leído. Ni aún estas escrituras habéis leído. ¿Cuántas porquerías ponemos acá dentro de la cabeza? ¿Cuántas revistas, cuántas mentiras de libros que no tienen nada que ver con el libro? Las sagradas escrituras. La bendita y divina palabra de Dios. La piedra que desecharon los edificadores, que puede ser tú y yo también, los que desechamos la piedra. Vino a ser cabeza del ángulo. Esa cabeza del ángulo, ¿quién te pensás que puede ser? Jesucristo de Nazaret. Y esto es cosa maravillosa, dice la palabra. Mira lo que dicen. ¿No lo dice así?
Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El otro versículo, Gaby. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está en nosotros entender que la palabra de Dios, mis hermanos, sobre todo los jóvenes, amen la palabra, jóvenes. Aprovechen el tiempo. El tiempo se va y no vuelve hacia atrás. El reloj va hacia adelante, mis hermanos. Guarden la palabra. Atesoren la palabra. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor.